Hoy, en Nat Tío, cuentos policiales. El policial clásico va a presentar un enigma, el cual se va a solucionar por medio de la lógica. Además de esta característica, los cuentos policiales clásicos presentan una serie de elementos. El primero de ellos va a ser el delito. El delito va a ser el problema que va a tener que enfrentar el detective y posteriormente solucionarlo. Y este delito puede adquirir múltiples formas, es decir, puede tratarse de un asesinato, puede tratarse de un robo o inclusive también de una falsificación. Otro elemento que posee el policial clásico son las pistas, mejor dicho, en las cuales van a ser una serie de indicios, objetos y detalles que va a tener en consideración el detective para solucionar el enigma. Estas pistas se dividen en dos grandes grupos. En las falsas, las cuales son empleadas con el fin de distraer al lector y a los personajes, y la segunda, las cuales van a ser verdaderas y van a conducir finalmente al detective a la solución del caso. Luego tenemos la figura del detective. En los cuentos policiales clásicos, el detective no va a ser un policía, sino un aficionado, el cual se va a caracterizar por tener amplios dotes deductivos. Va a tener una gran capacidad deductiva. Y no tanto por ser un hombre de acción, sino un hombre que utiliza su inteligencia para la resolución de los casos. Luego este detective va a estar acompañado por la figura de un ayudante, como es el caso de Watson en Sherlock Holmes, el cual va a ejercer el rol de narrador testigo y además va a colaborar en la resolución del caso, pero en mucho menor medida que el detective, ya que no posee su misma inteligencia. Y luego van a existir otros personajes como la víctima, el culpable, los sospechosos y los investigadores oficiales, los cuales se los va a hacer ver como inoperantes con el fin de resaltar la inteligencia del detective. Bueno, yo voy a hablar de las dos historias que presenta el cuento policial clásico. El cuento policial clásico presenta dos tramas o dos historias contadas al mismo tiempo o contadas en diferentes tiempos. La primera es la historia del crimen, que es una historia que narra el hecho delictivo que sucede, ya sea cualquier cosa, el hecho delictivo. Y la segunda historia o la segunda narración se basa en el proceso de investigación para llegar a ese proceso, para llegar a lo que pasó en realidad. Realmente la historia del crimen sucede tiempo antes de que suceda la historia de la investigación. Y durante la historia de la investigación suelen hacer sinopsis o suelen aparecer recuerdos o sinapsis de el hecho delictivo durante la historia de la investigación. El punto donde se juntan ambas historias es cuando se concluye la investigación y se descubre cuáles fueron los hechos, cómo fueron tratados y quién o quiénes son los responsables del hecho. Bueno, ahora voy a hablar sobre el cuento policial fuera de la ley. El cuento policial fuera de la ley, la verdad, por lo que estuve viendo y por lo que estoy investigando, es un cuento policial bastante similar al cuento policial clásico, la verdad, donde interviene también un enigma, una víctima, un acusado, un testigo. Es bastante parecido, la verdad, tiene muy pocas características que lo diferencian. Por lo que encontré, las características principales son por la parte de la que es igual al policial, que tenemos los personajes que son detective, un policía común, discúlpame. Y nada, son los típicos policías, por decirlo así, que intervienen en lugar, por ejemplo, de un asesinato, un robo, un detective,
policías comunes. Bueno, después tenemos el tema del detective. El detective es un personaje espontáneo, no sigue exactamente igual los procedimientos que se tendrían que hacer, es mucho más rápido, como que lo hace. Es como si yo te dijese que ya está acostumbrado a hacer esa parte del trabajo y lo hace rápido, no sigue todos los procedimientos que tendría que seguir. Pero bueno, es así como se trata. Luego el siguiente punto es la resolución. La resolución es un punto importante, ya que a diferencia de hacerlo justamente por justicia, como vendría a ser en un cuento policial común, el objetivo más es, en este modo de cuento puede llegar a ser un poco más como por mano propia o venganza, no es tan hacerlo por el punto de la justicia como vendría a ser en el resto de los cuentos policiales comunes, ¿no? Y bueno, el tema después de... Nada, esas creo que son las características principales. Creo que son las más importantes al momento de saber qué es un cuento policial fuera de la ley. El género policial en negro es una variación del género policial, pero aparte de tener los mismos tipos de relato, este se destaca más por representar de una forma más violenta y oscura en los crímenes que suceden. Y su principal finalidad es denunciar la sociedad corrupta en la que estos delitos suceden. Bueno, algunas de las características que este género policial tiene es el detective, que es un profesional que cobra por sus servicios. También está el crimen, que algunos de sus principales móviles son los celos, traición, dinero, poder. También está el ambiente, que es muy importante, que se sitúan en ambientes urbanos, marginales y sombríos. Y por último, la temporalidad, que bueno, a diferencia del policial clásico, lo que ocurre acá es que los crímenes suceden en paralelo que las investigaciones. Bueno, y por último, el cuento policial negro. Se creó en la década de 1930 en los Estados Unidos, creado por Dashiell Hammett y Raymond Chandler. El cuento Orden Jerárquico va a tratar acerca de una organización criminal que actúa a escala internacional, la cual va a tener la peculiaridad de que se encuentra organizada jerárquicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma van a existir clases que se van a encontrar subordinadas a otras clases. Y digamos, los miembros que componen a la organización van a dar cuenta de su posición gracias a el arma que posean, ¿no? Por ejemplo, el protagonista Abascal va a tener una Luger y el Cholo, que pertenece a una clase inferior a la de Abascal, como voy a explicar próximamente, va a tener una especie de cuchillo, por así decirlo, algo bastante burdo dentro de la organización. Bien, entonces el cuento inicia con Abascal. Abascal recibe la orden de su superior, apodado el Doctor, llamado el Doctor, de asesinar a el Cholo, digamos un miembro del eslabón más bajo dentro de la cadena de la organización, por así decirlo. Debido a que era alguien prudente y que no se le veía como alguien con mucha proyección de cara al futuro dentro de la empresa. Alguien que no era de confiar. Esos son los motivos por los cuales se encomienda su asesinato. Entonces Abascal lo persigue a el Cholo desde su hogar en retiro hasta un prostíbulo en la calle 25 de Mayo, al cual asiste el Cholo, y cuando este sale de este recinto se percata la presencia de que alguien lo está persiguiendo. Es allí entonces, en ese momento, en la que Abascal saca su Luger y decide asesinarlo.
Abascal, una vez finalizado el asesinato, se toma un vuelo a una de las filiales de la organización en Caracas, y cuando termina el vuelo y baja por las escaleras, es recibido por una bala de francotirador, por una bala de francotirador, y el doctor, digamos, cuando se entera de esta noticia, recibe de la organización donde se detallaba el próximo asesinato que se iba a cometer, donde se encomendaba el próximo asesinato, vale la redundancia. El doctor se percata de que en realidad esto es una carga explosiva, pero ya es demasiado tarde y él muere a causa de la carga explosiva junto al resto del edificio y el personal que se encontraba en él. Todo esto fue en realidad una maniobra por los rangos más altos de la organización para eliminar cualquier evidencia relacionada al caso de el Cholo. Bueno, ahora paso a explicarles el cuento que leí llamado Un día después. Este cuento se trata de un sicario que le dicen que tiene que asesinar a una chica llamada Mercedes Gasset en un hotel a tal hora, y le recomienda un lugar donde podía asesinarla, ese lugar se llama Las Cuevas de los Verdes. Y bueno, cuestión, el sicario viaja hacia el hotel y se encuentra con la chica y empiezan a hablar, y en un momento, cuando van a un bar a tomar algo, el sicario se enamora de la chica y la chica también, así que nada, se ponen, digamos, de novios, y al día siguiente el tipo dice: no puedo enamorarme de esta chica porque, tengo que asesinarla y, mi trabajo no me lo permite y tal. Así que, decidido, le dice a la chica: ¿te parece ir mañana a las Cuevas de los Verdes? Y dice: sí, vamos. Perfecto. Luego, cuando van, el tipo esconde su arma, una pistola con un silenciador, la esconde en un estuche de cámara de fotos para disimular. Y luego cuando ya están ahí, el tipo saca la pistola y le pega un tiro entre medio de las cejas. Esconde a la chica en el lugar más recóndito de la cueva, y donde la oculta con cenizas volcánicas. Luego de esto se va al hotel, va a tomar un whisky, y cuando está por sacarla, va a retirar la llave de su cuarto para prepararse a irse, escucha una voz de una chica diciendo: perdón, me retrasé un día, tengo una habitación a nombre de Mercedes Gasset. Y ahí el tipo se da cuenta de que había asesinado a la chica incorrecta, por lo que ahí termina el cuento. O sea, lástima que el tipo que asesinó a la chica justo le gustaba y no era la víctima, así que tiene que asesinarla de vuelta. Buenos días, yo voy a hablar del crimen casi perfecto. Básicamente este cuento trata del presunto suicidio de una señora que, a su tercer matrimonio, luego de que su marido haya fallecido, le habría otorgado una herencia bastante importante a sus hijos y a ella, por ende era una familia adinerada. Esta familia tenía también a una mucama o a una sirvienta, no me acuerdo bien cómo lo llamaban en el cuento, una criada, ahí va, tenía una criada, y esta señora tenía 3 hijos. Sus presuntos 3 hijos en 10 años, vuelvo para atrás. Básicamente la señora, el día de su muerte, o el día de su presunto suicidio,
ella había festejado su cumpleaños con sus 3 hijos al mediodía. A las prácticamente 7 de la tarde la sirvienta sale de la casa y acto seguido la señora grande le pide un diario a ella. Lo que reconstruyó la policía inicialmente, y es como el narrador lo llaman pruebas mecánicas o investigación mecánica, algo con mecánica, es que básicamente lo que decía la policía era: los 3 hijos habían estado trabajando, digamos, envueltos en ese crimen. La sirvienta tampoco podía estar envuelta en ese crimen, ya que había liberado la casa a las 7 de la tarde, se había ido a la casa a las 7 de la tarde, y la señora se había suicidado a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche. Entonces, habían pruebas que no coincidían. Volviendo al caso, la señora empieza a beber un whisky a las 10 de la noche, y este whisky, un whisky con agua, este whisky al parecer contenía un veneno que la policía creyó, como la botella de whisky y la botella de agua no estaban contaminadas, la policía creyó que ella había puesto el químico adentro de su vaso. O, en el caso que sea un asesino, que el asesino haya puesto el químico en las paredes y en el piso del vaso. Aunque esto era muy poco probable, ya que este vaso había sido retirado de un cajón lleno de vasos y ninguno de esos vasos se encontraba químicos dentro. Entonces era prácticamente imposible que el asesino vaya y le ponga químicos al vaso que justo iba a agarrar la señora para beber su whisky. Entonces, ante todo esto, la policía creyó que lo había suicidado, pero el narrador sigue indagando dentro del caso, y dentro del caso descubre que sus hijos, los 3 hijos, eran unos derrochadores de plata. Básicamente, con la herencia de su padre, que era un buen número de plata, se gastaron toda la plata, se la gastaron toda, y estaban en una posición bastante económica, en una posición bastante perjudicada, digamos, ante estos actos. También, indagando un poco en el caso, ve que la historia de un hijo, y es que este hijo había dopado a caballos, era un veterinario, dopó a caballos, se le retiró su licencia y se le salió de todo cargo que podía tener como veterinario, y empezó a trabajar en una lechera. Entonces, la reconstrucción del caso, el narrador nos cuenta que básicamente fue un bar, se pidió un whisky, que no era mucho de beber alcohol, se pidió un whisky, y ahí en medio del bar, sin beber el whisky, vio una imagen bastante decisiva, que vio una botella de agua, el whisky y hielos. Y automáticamente va hacia la zona donde estaba la sirvienta, que la sirvienta ya había sido descartada como asesina, ya que era bastante imprudente, o el narrador lo cuenta como que no era posible que ella haya realizado un crimen de tal características, por cómo se presentaba. Entonces va a la sirvienta y le pregunta que cómo bebía la señora el whisky, si lo bebía con hielo o sin hielo. La sirvienta le responde que con hielo, y eso era ya un acercamiento, digamos, a la verdad. Y básicamente le preguntó de dónde sacaba el hielo, y decía que tenía una heladera en casa que se había roto, y un día antes había ido su hijo a arreglarla, su hijo Pablo, el veterinario, el que trabajaba en la lechera. Entonces automáticamente el whisky y el agua se podían haber contaminado al entrar en contacto con el hielo. Eso era. ¿Cómo se sabía que era Pablo? Ya que con este dato clave que dio la sirvienta fue decisivo para saber si era Pablo o no. Se tienen conocimiento, o el detective sabe que es Pablo, ya que cuando se revisó esa heladera donde se sacaba el hielo, se revisó el agua que tenía depositada y unos pancitos de cubitos, se descubrió que tenía cianuro de cloro, que era con lo que se había producido la muerte de esa madre. ¿Y por qué un hijo iba a matar a su madre? Lo iba a matar ya que le correspondía una gran herencia, digamos, a cada uno de los 3 hijos. Entonces, básicamente, ante la apretada situación económica que tuvieron, que ya no se sostenía más, su decisión fue asesinar a su madre.
Bueno, buen día. Yo voy a empezar a hablar sobre el cuento La sombra de un espía. Bueno, este cuento trata sobre un personaje el cual lleva 20 años en el servicio secreto de contraespionaje. No me te olvides esa parte porque es importante. Pero protegió a 4 presidentes distintos. Estuvo en conflictos armados en Vietnam y en Bolivia. La pasó bomba. Bueno, resulta de que al principio del cuento le dan una misión a este personaje. Le dan la misión de cazar, por decirlo así, a una persona que lo veían como un espía, que se parecía a él, que lo describen exactamente igual a él, que tiene el mismo color de pelo, el mismo color de ojos, la misma cicatriz, la misma edad, la misma estatura, etc. Y por decirlo así, el superior que le da esta misión le da un espejo y le da una pistola. El espejo es una clara señal a que se tiene que... A ver, porque uno cuando se ve al espejo se ve reflejado y empieza a pensar en sí mismo. Así es como lo vi yo, la verdad. Que el espejo es una señal a que se tiene que ver reflejado, que se tiene que ver al espejo para poder descubrir este personaje. O el espía, con el espía que tenía que encontrar, ¿no? Pero bueno, resulta de que a él, al no entender mucho la misión que le habían dado, va, lo discute con la mujer con la que estaba viviendo, se llama Giselle. Bueno, lo discute, ella le empieza a hablar, le empieza a decir de que, bueno, que lo va a encontrar, de que no va a pasar nada, de que lo va a poder encontrar, que lo va a poder entregar, etc. Al día siguiente él se siente todavía medio abrumado por lo que le habían dicho el comandante, de que él lo iba a poder descubrir, de que él era el mejor, etc. Y hasta que va a un bar, o a un club nocturno, por decirlo así, y se emborracha. Te dice de que toma, pero de que, bueno, en realidad se emborracha. Llega a la casa de vuelta donde vive Giselle. Justamente, no sé, no, en un momento dice que es su pareja, pero bueno, la verdad no te puedo decir porque no lo dice. Va a la casa, va a su casa y con el espejo todo y con la col siente es como que siente el impulso de asesinar a Giselle. En un momento te dice que le puso la pistola en su pecho apuntando al corazón. Estaba borracho, por decirlo así, estaba mal el tipo. Y nada, él estuvo a punto de asesinarla, de apretar el gatillo, pero no pudo por distintos motivos, porque en un momento Giselle se da vuelta, como que no pudo apretar el gatillo, no tuvo el valor para apretar el gatillo. Y nada, al final él se acuesta, trata de dormir, no puede, y en un momento de la noche justamente hay un ruido en el pasillo. Él se levanta, se da cuenta de que el gato de Giselle empieza a hacer movimientos bruscos, empieza a mirar el pasillo, y él se da cuenta de que el gato sentía que no había algo regular, por eso sí que algo había pasado. Así que él agarra su pistola y se va a revisar qué era lo que había pasado. Bueno, resulta de que al final se descubre de dónde provenía el sonido. Abre una puerta en la cual del otro lado había una persona, que era esta persona justamente que estaba buscando él, que tenía una pistola que lo estaba apuntando al igual que él. Al final se disparan mutuamente varias veces, caen al piso los dos, y prácticamente lo que te dice al final es que él no sabía si había sido un espejo parabólico o qué era lo que había pasado. Pero bueno, lo que yo entendí de esto es que como que él, a ver, más que la sombra del espía es el reflejo del espía, ¿no? Como que él tenía que descubrir su reflejo, tenía que descubrir su otra parte de él, por decirlo así, porque te dice... Al principio te lo escriben como que él es el mejor espía, como que es muy buena persona, como que hace muy bien su trabajo y toda la cosa, y al final te va dando el personaje como otra persona distinta, la que tiene tipo ganas de asesinar a Giselle, de que es una persona diabólica, de que se emborracha, de que se mete en clubes nocturnos, toda la cosa. Te lo escribe como otra persona totalmente distinta de cómo te lo presentan al principio del cuento. Y nada, eso. Al final se mata a sí mismo con su reflejo, por decirlo así, porque la otra persona del otro lado es él, porque se dispara al mismo tiempo, es él, no sabemos si es un espejo lo que está del otro lado, pero de otro lado de la puerta, ¿no? Pero es eso nomás. De eso lo que trata el cuento. Lo que yo entiendo es de que
¿Cómo te lo explico? De que de un lado del espejo era una persona buena. Es como que la persona y el reflejo reflejan dos cosas distintas, ¿no? El bien de la persona y el reflejo reflejaba justamente el mal de la persona. Y no sé, es como que es medio raro, es medio raro al final, pero bueno. De eso es lo que trata el cuento, la verdad. Pero en mi opinión, en vez de llamarse la sombra del espía, tendría que pasar a llamarse el reflejo del espía. Porque más que la sombra, lo que interviene es más ese reflejo. Porque si no, no le hubiesen dado un espejo al principio y no se hubiese asesinado mutuamente con el espejo. Pero bueno, eso es opinión mía.